Bien, hoy día 3 de abril de 2021 vamos a iniciar nuestra sesión de matemática en la unidad número 4, el tema de potenciación y radicación. Bien, empezaremos pues de repente respondiendo a la pregunta: ¿por qué siempre están estos temas juntos, ¿no? La potenciación y la radicación. Bien, para empezar pues la potenciación, vamos a apuntar acá. La potenciación, ¿qué es la potenciación? Así como la multiplicación es una suma abreviada, ¿no? La potenciación será una multiplicación abreviada, en el que multiplico varias veces el número, ¿no? En este caso, por ejemplo, el número 2, ¿correcto? Entonces, en lugar de estar representando y escribiendo varias veces ese número, o el mismo número que estoy multiplicando, lo que se hace es escribir el número, perdón, contar cuántas veces se está multiplicando. En este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, ¿correcto? Y la cantidad de veces que se está multiplicando, pues representa y se escribe en la parte superior derecha como un superíndice, ¿no? Entonces, como en matemática se tiende a dar nombre a todo, pues el número que se repite muchas veces se le conoce con el nombre de base, y el número que nos indica cuántas veces se está multiplicando se le conoce como el nombre de exponente. ¿Ya? Se le conoce con el nombre de exponente. El resultado de esta operación, o sea, multiplicar 6 veces el número 2, que sería pues, si no me equivoco, 64, el resultado de esta operación, recién a esto se le conoce como la potencia. ¿Ok? A esto se le conoce como la potencia. Entonces, no estamos expresándonos correctamente cuando a veces decimos 2 a la potencia 6, ¿verdad? Entonces, expresamente deberíamos hablar 2 elevado al exponente 6, ¿no? 2 elevado al exponente 6. Aquí, como en otros temas de matemática, hay a veces nombres o apodos que se consideran. ¿Cómo que apodos? Al igual que en los nombres, por ejemplo, a los Francisco le dicen Pancho, a los José le dicen Pepe, ¿no? Acá cuando una base, vamos a poner acá cualquier base, por ejemplo el número 8, cuando una base tiene el exponente 2, se le puede llamar como 8, en este caso 8 elevado al exponente 2, o también recibe el nombre de cuadrado, de 8 al cuadrado, ¿correcto? Es un caso. El otro caso es cuando tenemos el exponente 3, como acá, 7 elevado al exponente 3, o simplemente 7 al cubo, ¿no? Esos dos exponentes tienen un sobrenombre, ¿no? Su nombre normal, ¿no? Que es el exponente 2, ¿no? 8 elevado al exponente 2, 7 elevado al exponente 3, o también podemos usar 8 al cuadrado, 7 al cubo. En estos dos se maneja estos nombres. Para los demás simplemente se generaliza ya como un nombre general, un nombre común, ¿no? Si fuera el exponente 4, tal número elevado al exponente 4, tal número elevado al exponente 5, tal número elevado al exponente 6. ¿Ok? Siempre se lee así, el número al exponente tal. No está correcto entonces decir tal número a la potencia tal. No, la potencia es el resultado de efectuar esas multiplicaciones. Al igual que en el tema de fracciones, ojo a esto, al igual que en el tema de fracciones, en donde no era necesario calcular el cociente de la fracción para poder hacer operaciones con las fracciones como son suma, resta, multiplicación, división, ¿correcto? Igual en el tema de la potenciación
no es necesario calcular el resultado de una potencia para poder hacer operaciones entre ellas. ¿Entienden esto? No es necesario entonces calcular el resultado de una potencia para hacer operaciones con ellos. Bien, dicho esto, vamos a ver un detalle respecto a los signos. Ya sabemos que el número que está que se multiplica varias veces es la base, ¿no? Acá voy a generalizar una base, le voy a llamar base A, y un exponente, le voy a llamar base exponente n, y voy a poner entre paréntesis, ¿ok? Entonces esta potencia, ojo, me estoy refiriendo al resultado. Esta potencia va a tener distintos signos dependiendo del signo de la base y si el exponente es par o impar. Vamos a ello. Por ejemplo, si la base A es positivo y el exponente n es par, el resultado de esta operación será positivo. Si la base A es positivo y el exponente n es un número impar, el resultado va a seguir siendo positivo. Si la base A es negativa en su signo y n es par, su resultado de esta operación va a seguir siendo positivo, ¿ok? Pero si la base A es negativa y n es un número impar, el resultado va a ser negativo. Fíjense cómo de las cuatro posibilidades que vamos a tener, en una de ellas sí vamos a obtener un resultado negativo. Vayamos a ver un ejemplo de cada uno. Vamos a seguir con el número 2. 2 elevado al exponente 4, por ejemplo, ¿no? 2 por 2, 4 por 2, 8. Base positiva, exponente es par, resultado positivo. Siguiente, 2 elevado al exponente 3 o 2 al cubo. Base positiva, exponente impar, 2 por 2, 4 por 2 es 8. Acá es 16, ¿verdad? 16. Siguiente ejemplo o siguiente caso. Base negativa menos 2, exponente par a la 4. Si nosotros multiplicamos 4 veces el número negativo 2, el resultado va a seguir siendo positivo. En cambio, base negativa y exponente impar, acá sí el resultado va a ser negativo, porque al multiplicar 3 veces la base y al aplicar la ley de los signos, más por más menos, menos por menos más por menos es menos, ¿verdad? Entonces el resultado va a ser negativo. Es el único caso en el tema de la potenciación en el que el resultado es negativo. Ojo a esto, en ningún momento hemos agregado signos al exponente, no, al exponente en estos detalles que estamos viendo. En ningún momento el exponente ha tomado valores positivos o negativos, no, solamente hemos analizado si el exponente es par o impar. Recordemos que los números pares son aquellos como el 2, 4, 6, 8, 10, 2, etc. Y los números impares son el 3, 5, 7, 9, etc. ¿Ok? Entonces hay solamente un caso en el que se comprueba que el resultado, o sea, la potencia, es negativo. Pero ya les voy adelantando de que en raras ocasiones, salvo que sea el ejercicio, la parte final de un caso, en raras ocasiones vamos a necesitar desarrollar o obtener la potencia de la operación, o sea, el resultado. Al igual que en el tema de fracciones, si ustedes recuerdan, no era necesario, ojo a esto, no era necesario conocer el cociente de todas las fracciones, simplemente hemos aprendido a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir fracciones sin la necesidad de conocer de antemano sus cocientes.
¿cierto? Sin esa necesidad. Y incluso en los números decimales, ¿no? Había la posibilidad de convertir esos números decimales a su fracción generatriz o la fracción que le da origen para volver a trabajar con operaciones con fracciones por su comunidad, ¿no? En su manejo de los números, ¿no? Ya que es más no digamos más difícil, sino es un poquito más detallado, requiere más tiempo trabajar con los decimales. Y sobre todo pues si vamos a tener decimales periódicos puros, ¿no? Muy bien. Seguimos. Al igual que si ustedes recuerdan en el tema de en el primer tema de física, si ustedes recuerdan, para resolver lo que era sistema de base 10 o los múltiplos y sus múltiplos, recuerdan, deci, centi, mili, micro, nano o deca, kilo, mega, giga, tera, habría que representar el número o los números grandes en función de base 10, ¿no? En función de base 10. Ahora bien, aquí vamos a retomar algunas de estas propiedades, ¿no? Algunas de estas propiedades que ya hemos adelantado en su momento y algunas extras más, ¿ok? Para motivos de que vayamos reforzando nuestro carrusel de fórmulas, les voy a ir pegando las propiedades, ¿no? En este caso de la potenciación. Lo voy a enviar a nuestro chat para que lo vayamos teniendo, ¿ok? Y si hay alguien amable por ahí que lo pueda reenviar a nuestro grupo en WhatsApp. Tengo ese inconveniente cuando estoy haciendo las clases en Teams, como que el WhatsApp como que se retrae, ¿no? Si dejo de mostrar la pantalla recién comienza a enviar los mensajes. Así que sí, un favor, me avisan si les llegó ese recorte. No es el único, no termina acá, termina aquí. Voy a explicarles cada uno de estas propiedades, eso sí, en qué momento vamos a aplicarlo. Hasta la otra parte. Esto va a pasar a engrosar, pues, no olviden, esto va a pasar a engrosar las fórmulas que seguramente usted muy responsablemente está construyendo en su libro o cuaderno, ¿no? No se olviden. Muy bien. Vamos entonces a explicar. Ahí la compañera Valle Sojanama ha tenido la amabilidad de compartir el contenido en el grupo de WhatsApp. Muy bien. Primera propiedad. Lo bueno que aquí viene con algunos ejemplos, ¿no? Cuando el exponente es 0, por más grande que sea la base, me refiero al número, o por más operaciones que haya en una base, ¿ya? Si el exponente es 0, directamente nosotros, invocando esta propiedad, ¿no? En matemáticas se utiliza eso, esa propiedad, invocar las propiedades, ¿no? Invocando esta propiedad, podemos concluir que el resultado es 1. Toda base elevado a un exponente 0, el resultado es 1, ¿ya? Y a veces pues, el alumno, por su inocencia, en casos de potenciación, puede invertir tiempo. Por ejemplo, si le podrían por ahí dar, ¿no?, un corchete, una operación con fracciones, ¿no?, dentro de paréntesis, y aparte, y todo esta base al exponente 0, ¿no?, lo que les decía. Entonces el alumno va a invertir tiempo tratando de desarrollar la operación de la base, cuando al final, con un 99% de posibilidad de no equivocarnos, si el exponente es 0, podemos concluir directamente que el resultado es 1. ¿Por qué? Por la propiedad, ¿ok? Por la propiedad de potenciación. Entonces, cuando ustedes se topen ahí con una de esas cosas, con el exponente 0,
por más grande que sea la expresión de la base, podemos concluir directamente, no es que se moleste, en que el resultado es 1. Ahora bien, existe una posibilidad en el que efectivamente al resolver esa expresión de la base, el resultado va a ser 0. Y 0 a la 0 simplemente no existen los números reales. ¿Ya? Simplemente no existe en los números reales. O es un tema netamente que se ve en otro tipo de matemática. Seguramente ustedes en algún momento lo van a ver cuando hagan su posgrado tecnológico. Muy bien. La siguiente propiedad es una propiedad que hemos venido aplicando en el tema de física, recordarán ustedes. Si no, les invito ahí a ver los videos. ¿Ya? El producto de potencias de bases iguales. ¿Qué nos dice esto? Lo que nos dice es que si multiplicamos números iguales, podemos resumir esto escribiendo el número una sola vez y sumando sus exponentes. Acá nos está hablando de solamente 2 números, pero pueden ser más, pueden ser 3 números, pueden ser 4 números, pueden ser 5 números. ¿Y qué hay que hacer? Escribimos una sola vez el mismo número y los exponentes se suman. ¿Ya? Se suman. No es que cambian de signo, ojo a esto. Si uno de los exponentes, por ejemplo, es negativo, se copia con su mismo signo, pero estamos sumando. Ya estamos sumando. La siguiente propiedad, así como hay para la multiplicación, también tenemos para la división. ¿No? Si tengo una división de bases iguales, puedo copiar la misma base y los exponentes restar, pero no en el orden que nosotros querramos, sino resto el exponente del numerador menos el exponente del denominador. El numerador es el número que está arriba, para los que no recuerdan el tema de fracciones. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué hacer cuando un exponente es negativo? Lo que se hace es invertir la base y ahí el exponente se convierte en positivo para recién poder desarrollar. ¿Ya? ¿Cómo es eso de invertir la base? Pues simplemente lo que era el numerador pasa a ser el denominador y lo que era el denominador pasa a ser el numerador. Y profe, y si no hay un denominador, pues imaginariamente pues se le completará como la unidad, como están viendo acá en este ejemplo, ¿no? Entonces no olviden, cuando tenemos un exponente negativo, se invierte la base y ahí en ese momento el exponente se convierte en positivo. Siguiente. ¿Qué pasa si multiplico, ¿no?, bases distintas, números distintos, pero estos números, todos ellos, están elevados a un mismo exponente? Entonces yo puedo separar cada uno de los números, o factores también se llaman, cada uno de los números, ¿no?, y con el mismo exponente. Repito, podemos separar cada uno de los números o factores con el mismo exponente. Hay una propiedad que me permite hacer eso. Así como hay para la multiplicación, también hay para la división. Si tengo una fracción, toda ella elevado a un mismo exponente, podemos nosotros separar tanto para el numerador como para el denominador la misma o el mismo exponente. Muy bien. Y para concluir, acá tenemos tres propiedades. Las dos primeras son algo detallosas de ver. Aparentemente casi se parecen, pero mucho tiene que ver dónde esté ubicado el signo de colección, en este caso el paréntesis. El primero es potencia de una potencia. ¿Qué significa eso? De que cuando nosotros observemos una base a un exponente y toda esa operación está entre paréntesis y aparte fuera del paréntesis notan un exponente, entonces lo que se hace es copiar la misma base y los exponentes se multiplican. ¿Ya? Los exponentes se multiplican.
Y en cambio, si no existe el signo de colección, estaremos en el caso de exponente de exponente. En este caso, lo que hay que hacer es comenzar desde arriba y terminar abajo. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, ven a elevado al exponente b, y a su vez b está elevado al exponente c. Por eso ahí, en esos casos, si es que vamos a desarrollar, se empieza desde el último exponente y se termina en la base. ¿Ok? Continuamos. Tenemos acá también potencia de la unidad. Señores, si el exponente es una expresión grande, pero al final la base es el número 1, pues igual que en la primera propiedad que hemos visto, no se preocupen, simplemente ahí definan que el resultado es 1, ¿no? Por más grande que sea el exponente, si la base es 1, el resultado siempre va a ser 1. Pues acá pueden de repente a un alumno inocente, igual, ¿no? Si ve el número 1 y hay una expresión acá, ¿no?, de exponente, va a intentar desarrollar lo que está en el exponente. No, directamente ahí me concluyen, el resultado de eso es 1. ¿Ok? El resultado de eso es 1. ¿Alguna pregunta hasta acá? Dos sino, o sea, A sobre B y B sobre C. En eso no es 3 por 2. ¿Por qué le ponen 3 por 3? ¿Te refieres al ejemplo? Sí, al ejemplo, sí. O sea, no me cuadra eso. Aquí. Ahí. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque ahí estamos en el caso de exponente de exponente, donde les decía que primero se resuelve de arriba hacia abajo. Entonces, primero resuelvo esto. 3 al cuadrado es 3 por 3. Y 3 por 3 es 9. ¿Ya? Diferente hubiera sido si hubiéramos estado así, entre paréntesis. Lo que hubiéramos hecho acá es decir 3 por 2, 6. En este caso ahí sí se multiplicaban los exponentes. ¿Ya? Entonces primero se empieza cuando estemos así, o sea, cuando no haya paréntesis, es exponente de exponente. ¿Y cómo se trabaja ahí? Se empieza desde el más arriba y terminamos en la base. Y la operación que está más arriba es el exponente 2 de la base 3. Y se resuelve. 3 por 3, 9. Ah, ok. ¿Alguna otra consulta? Jóvenes, estoy teniendo problemas a veces de que igual que se va el fluido eléctrico, es ahora más continuo. Si es el caso, me salgo de la sesión, por favor pacientemente me esperan a que inicie mi equipo, se vuelva a prender y vuelva a reconectarme. Son cositas ya que escapan a mi control. Bien, no hay preguntas, seguimos entonces. El siguiente tema es la radicación, ¿no? La radicación es una operación, dice, inversa a la potenciación, y explicaré por qué. Por ejemplo, ahí tenemos una clásica operación de radicación. El número que está dentro se llama radicando, ¿ya? El número que está dentro se llama o se conoce como radicando. El símbolo se conoce como radical. El operador de raíz también lo llaman. Y el número que está en la parte superior izquierda es el índice. Nos indica cuántas veces debe multiplicarse un número para considerarse solución de esa operación. Igual que en la potenciación, cuando el índice es 2 se llama raíz cuadrada, y ahí simplemente no se escribe el índice, ¿no? Simplemente se copia, ¿no? En este caso, cuando no se escribe el índice, no olviden, se sobreentenderá que es 2 raíz cuadrada o raíz de índice 2. Cuando es 3 se llama raíz
de índice 3, o también tiene un nombre que es raíz cúbica. Y cuando ya es más de 3, es recomendable generalizar por el nombre de índice tal, raíz de índice 4, raíz de índice 5, raíz de índice 6, etc. ¿Ok? El resultado de un radical, al resultado de un radical recién se le conoce con el nombre de raíz. ¿Ya? Al resultado de un radical recién se le conoce con el nombre de raíz. Por ejemplo, acá vemos que el resultado es 3, porque el 3 multiplicado 3 veces, que es lo que me indica el índice, da 27, ¿no? Da 27. ¿Y por qué la radicación es una operación inversa a la potenciación? Por lo siguiente, voy a generalizar acá. Cuando una base, por ejemplo A, está elevado a un exponente fraccionario, ojo, está elevado a un exponente fraccionario, entonces esto se puede convertir en una raíz, en un radicando, ¿no? En un radical, perdón, ¿ya? Donde el radicando, o sea, viene a ser la base en la potenciación, ¿ya? La base en la potenciación. Y el índice pasa a ser el denominador del exponente, que en este caso es n. Y el numerador del exponente pasa a ser el exponente del radicando, ¿no? Pasa a ser el exponente del radicando. ¿Ok? Entonces, toda radicación se puede convertir a potenciación y viceversa, siempre y cuando los exponentes sean un número fraccionario. ¿Ok? Siempre y cuando los exponentes sean números fraccionarios, ¿ya? Donde, no olviden, el denominador de la fracción pasa a convertirse en el índice, y el numerador de la fracción pasa a convertirse en el exponente del radicando. ¿Ok? Del radicando. Muy bien. Aquí hay una acotación también en base al signo, ¿verdad? Ya que es muy importante. Igual que en la potenciación, el resultado de la potenciación tenía 4 escenarios posibles, ¿verdad? Acá también en la radicación tenemos 4 escenarios posibles. Voy a generalizar una raíz de índice n, o de índice a, perdón, de índice n, ¿no? De radicando a, ¿no? Pues va a tener los siguientes resultados. Ojo a esto. Si a es positivo y n es un número par, el resultado va a ser positivo, va a tener una raíz positiva. Si a es negativo, perdón, positivo también, y el índice es un número impar, el resultado es positivo. Ahora, si a es negativo y n es un número impar también, impar, el resultado va a ser negativo. Pero si a es un número negativo y n es un número par, en este caso el resultado simplemente no existe dentro de los números reales. ¿Ok? Entonces vamos a tener dos escenarios donde el resultado va a ser positivo, uno donde el resultado va a ser negativo y otro donde simplemente no existe. Veamos algunos ejemplos, ¿no? Raíz cuadrada de 4, ¿no? Miren ahí, base positiva, ¿qué digo base? Radicando positivo, el índice par, resultado positivo, ¿no? Positivo, porque 2 por 2 es 4. Siguiente, impar, ¿verdad? Índice impar y el número que está dentro o el radicando es positivo. Raíz cúbica de 8.
es 2, porque 2 por 2 por 2 por 2, 4 por 2, 8. Siguiente, ¿qué pasa cuando es negativo y el radicando es negativo radicando y el índice es impar? Acá el resultado es negativo, menos 2, porque al multiplicar 3 veces el número menos 2 da como resultado menos 8. En cambio, cuando yo quiero calcular, por ejemplo, raíz cuadrada de menos 4, simplemente esto no existe en los números reales. ¿Por qué? Porque no existe un número que multiplicado n o n pares de veces, o sea, en este caso es 2 veces, porque puede haber sido el índice 4, el índice 8, pero basta que sea par y el radicando es negativo, se concluye que no existe una solución dentro de los números reales. ¿Okay? Entonces, atentos a eso. ¿Y dónde tienen solución? Si se preguntan, existe otro conjunto numérico que son los números complejos, también se llaman números imaginarios. En ese conjunto numérico es donde existe esta raíz de un número negativo cuyo índice es un número par, ¿ya? Y más que algunos creen pues que como se les dice número imaginario solamente existe en el mundo de la imaginación. No, al contrario, tiene mucha aplicación en el mundo de la física aplicada. Tiene bastante uso este tipo de números, ¿ya? Así que no crean que como se llama imaginario solamente existe en el lápiz y el papel. No, se aplica bastante, ¿ya? Se aplica bastante. Muy bien. Al igual que en la potenciación, en la radicación también tenemos propiedades, ¿ya? En la radicación también tenemos propiedades. Solamente tenemos 4. Y si ustedes observan con detalle, observarán de que tiene cierto parecido a la potenciación. Voy a enviarles a nuestro chat del Teams. Confirme si les llega. ¿Sí les llegó? Muy bien. Bien, para terminar la parte teórica, debemos aclarar lo siguiente. En matemática, cuando estamos hablando de una fracción, nosotros debemos evitar que el denominador de la fracción sea un número irracional. Profe, ¿cuáles son los números irracionales? Recuerden ustedes que nosotros hemos visto que los números racionales son los naturales, los enteros, ¿no? Y las fracciones. ¿Ok? Y los números irracionales son aquellos que no pueden representarse por una fracción generatriz. El número pi, el número de Neper y algunas raíces, ¿no? Como por ejemplo raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3. Entonces, ¿qué pasa cuando el denominador llega a ser un número irracional? Lo que se hace acá es un tema llamado de racionalización, ¿ya? ¿Qué es la racionalización? Es un proceso por el cual el denominador de una fracción que es un número irracional se le convierte a un número racional. O sea, dentro del denominador no debe haber raíces inexactas, o sea, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7, etc. Y para hacer la racionalización siempre se multiplica el término por su fracción, ¿sí? Por su fracción racionalizante. ¿Ok? ¿Cómo se determina? Ya vamos a ver en los casos. Pero quiero que entiendan esto.
La radicación es un tema, la racionalización es un tema que existe en matemática debido a que los denominadores de una fracción no deben ser números irracionales. ¿Ok? Los denominadores de una fracción no deben ser números irracionales. ¿Y qué se hace, profe, si se encuentra que el denominador de una fracción es un número irracional? Como por ejemplo, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 5. ¿Qué se hace en esos casos, profe? Pues lo que se hace es racionalizar, multiplicar una expresión por su factor racionalizante o su factor de racionalización, ¿ya? Más que fracción, factor. Bien, vamos a ver ejemplos también de esto. ¿Algunas preguntas acá? A ver, ahí está. Les acabo de enviar los archivos de esta unidad. Me confirman por favor su recepción, y si alguien amablemente lo puede también compartir en el chat. Muy bien, vamos entonces a la resolución de algunos casos de este tema. Para eso, para los que ya les han llegado sus archivos, abrimos dentro de estos archivos, de estos 4 archivos, hay uno que tiene el nombre, no exactamente dice ahí libro de trabajo, ¿ya? Pero dice unidad 4, raíz abajo, potenciación y radicación. Abrimos ese libro o ese PDF y vamos a empezar por el caso número 1. Vamos. Muy bien, ven esta operación. Bien. Acá tenemos un caso típico en el cual si un alumno no observa pacientemente, no filtra las propiedades necesarias, puede inducirse a un error y llegar a un cálculo cuyo resultado no es el correcto. ¿A qué me refiero? Puede decir acá, muy bien, base negativa, exponente par, resultado es positivo, 3 al cuadrado es 9. Igual acá, 5 por 5, 25. Y acá también, 6 por 6, 36. Entonces al momento sumamos 25 más 9, 34. Más 36. Sería 70, ¿verdad? No sé si me corrigen ahí. Entonces muy tranquilamente va el alumno, fíjate, entonces va ahí, busca el resultado y dice no hay ninguno que coincida con mi respuesta. Entonces
que dice, pero el profe nos ha mencionado, nos ha dicho de que hay algunos casos que tienen errores, entonces debe ser este. Así puede concluir, ¿no? Y no me consulta al final, no me consulta. Y esta operación que ha resuelto el alumno imaginario y paciente, pues no está correcta. No está correcta. ¿Por qué no está correcta? Y voy a hacer la aclaración acá. Voy a borrar esto. No es igual a decir menos 3 al cuadrado que menos 3 entre paréntesis al cuadrado. ¿Ya? Esto no es igual. ¿Por qué? Porque cuando no está en la base entre paréntesis, simplemente el número negativo no es afectado por el exponente, porque esta operación de acá lo podemos representar por menos 1 por 3 al cuadrado, y fíjense que ese exponente no está afectando a la base. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. En cambio, si estuviéramos entre paréntesis, sí, el exponente afecta tanto al número, que viene a ser la base, como a su signo, ¿ya? Como al signo. Hay que tener en cuenta eso. Y en base a esa explicación, entonces, podemos resolver acá que esto es menos 3 por 3, 9, menos 5 por 5 es 25, más 36. ¿No? Voy a borrar esta parte. Menos 9 menos 25, signos distintos se suman, ponemos el mismo signo, 34. Signos distintos, acá signos iguales era, perdón, acá signos iguales, y acá tengo signos distintos, se restan, pongo el signo del número mayor que es 36, por lo tanto el resultado de esto será 36 menos 34, 2. Entonces eso sí que tiene solución, ¿verdad? Esta es la alternativa B. ¿Preguntas? Continuamos. Vamos con el siguiente caso. Ahí les voy a proponer el caso número 3 para que ustedes intenten desarrollarlo. Obviamente, si hay que invocar alguna propiedad, lo utilizan. Aquí es el caso número 3. Les voy a dar 5 minutitos para que intenten desarrollar este caso. Ahí queda registrado su participación, ¿no? Queda participado queda ahí registrado su participación. Vamos a ver entonces el desarrollo y de ahí alguna ronda de preguntas. Fuera del tema de potenciación y radicación, como ustedes pueden observar aquí, es suma y resta de fracciones en realidad, ¿verdad? Solo que a esto se le ha agregado el tema de potenciación. Y en esta operación combinada, porque es una operación combinada, observamos de que tenemos signos de agrupación, paréntesis. Y como hemos aprendido nosotros, primero desarrollo los paréntesis, ¿no? Todo lo que está dentro del paréntesis. Profe, y el resto, pues pacientemente el resto lo copio igual, ¿no? Esperando resolver según la jerarquía. Entonces vamos a desarrollar esto que sería 2 al cuadrado entre 3 más, y aquí vamos a aplicar una propiedad que nosotros hemos visto, en el que si tengo una fracción elevada a un exponente, podemos separar, ¿no?, tanto el numerador como el denominador al mismo exponente.
pues acá voy a aplicar lo mismo y con eso estaríamos desarrollando el paréntesis. Ya no había necesidad de volverlo a hacer. Sigo copiando el resto igual. Y acá simplemente no me molesto en resolver lo que está en el paréntesis. Como el exponente es 0, el resultado por propiedad siempre va a ser 1. Fíjense ahí. Muy bien. Ya hemos resuelto lo que estaba entre paréntesis. ¿Okay? Ya hemos resuelto lo que estaba entre paréntesis. Y ahora, ¿no? Y ahora vamos a resolver la siguiente jerarquía, que es la potenciación y radicación. Vamos entonces a resolver la potenciación. 2 al cuadrado es 4, más 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 2 a la 0 es 1, más 1. Muy bien. Y acá tendríamos distintas formas de proceder a resolver en realidad. Voy a optar por el MCM. El MCM de 3 y de 9. Que sabemos que es 9. ¿No? Entonces voy a tener aquí el mismo denominador. ¿No? 1, 2, 3 y 1 más. Recuerden que si no tiene denominador se sobreentenderá que es 1. Y el denominador pues es el mismo, ¿no? Es el MCM. Dividimos y multiplicamos. 9 entre 3 es a 3 por 4, 12. 9 entre 9 es a 1, ¿no? Por 4 es 4. 9 entre 3 es a 3. Por 1, 3. 9 entre 1 es a 9. Por 1, 9. Muy bien. Y ahora, como tenemos el mismo denominador, se escribe el mismo y se procede a copiar los numeradores, ¿no? Con su mismo signo. Y pacientemente resolvemos. 12 más 4 es 16, el resto copia igual, ¿no? Aquí es donde algunos pierden un poquito la paciencia, quieren hacerlo directamente. Pueden hacerlo, ¿no? Pero cuando ya tienen más experiencia. 16 menos 3 es 13 entre 9 y al final obtendríamos 13 más 9, 22 novenos, ¿no? Una fracción impropia. Fíjense que el tema de potenciación acabó aquí, ¿correcto? El resto ya es un tema conocido, o sea, todo esto ya es un tema conocido, que es operaciones con fracciones. Ya hemos pasado eso, ¿no? Y hemos aplicado dos propiedades nada más: la de potencia de una fracción, ¿no? Y la de potencia cuando el exponente es 0. Nada más, solamente hemos aplicado. El resto eran operaciones con fracciones. ¿Alguna pregunta? Les escucho. Ninguna. Muy bien. Muy bien, entonces les propongo desarrollar o intentar desarrollar el caso M, típico caso de este tema. Una recomendación, una ayuda, un apoyo. Descomponer los números en sus factores primos va a ayudar. Ojo, yo sé que algunos tienen celulares con aplicativos de calculadora científica que muy fácilmente ingresando los datos lo podrían hacer, pero no se trata de eso, ¿ok? Es hacerlo, porque muchas veces ustedes no van a saber si han ingresado correctamente los resultados en la calculadora, ¿ya? Porque la calculadora igual, si le ingresas mal o bien los resultados, te va a dar un valor, ¿verdad? Pero no sabemos si realmente es lo correcto. De repente te has equivocado, de repente la calculadora del aplicativo funciona con paréntesis para poder separar lo que es una fracción. Detalles técnicos. Muy bien, 5 minutitos.
Valoro bastante su participación en el chat. Copien por favor ahí sus resultados. Les agradezco la participación nuevamente a acá la compañera Valeria. Los demás seguramente han estado intentando desarrollarlo, y hasta donde hemos llegado vamos a hacer un stop y vamos a desarrollar juntos. Y si por ahí observamos de repente que nos hemos equivocado, corrijamos y continuamos. Bien, como les dije al inicio, en este tipo de casos, ¿no?, donde nos muestran números grandes con exponentes y en modo de productos y divisiones, aquí se recomienda descomponer todos los números en sus factores primos. Para los que no recuerdan, esto de descomponer los números en factores primos se trata de... Factores significa multiplicación, representarlos en una multiplicación de números primos. ¿Y qué son los números primos? Son aquellos, pues recordemos, que se pueden representar, pueden ser divisibles solamente por la unidad y por ellos mismos. ¿Cuáles son los primeros números primos? Que generalmente son los que siempre se utilizan: el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, así infinitas de veces, ¿no? Hay números infinitos primos, ¿ah? Muy bien, vamos a ello entonces. Y para eso vamos acá, a modo de recordar, vamos a mostrarles, ¿no? Por ejemplo, el número 15, al descomponerlo, observamos que no tiene mitad, pero sí tiene tercia. Tercia de 15 es 5, y luego quinta de 5 es 1. Por lo tanto, es correcto decir que 15 es el producto de 3 por 5. Números primos estos. Vamos con el 25. El 25 no tiene mitad, tampoco tiene tercia, pero sí tiene quinta. Quinta de 25 es 5. Quinta de 5 es 1. Por lo tanto, 25 es igual a 5 por 5. Pero vale decir que 5 por 5 es 5 al cuadrado, ¿no? Seguimos con el siguiente número, 49. 49, al momento de representarlo o de descomponerlo, no tiene mitad, no tiene tercia, no tiene quinta, pero sí tiene séptima, que es 7. Y nuevamente séptima, 1. Entonces voy a mover un poquito la pizarra. Ahí está. Perdón. 49 es entonces 7 por 7, o sea, vale decir 7 al cuadrado, ¿no? El siguiente número es 35. Descomponiendo, no tiene mitad, no tiene tercia, pero sí tiene quinta. Quinta de 35 es 7, porque 7 por 5 es 35, y luego séptima, 1. Entonces 35 es 5 por 7. Fíjense, estamos representando todos los números como una multiplicación de números primos. Seguimos con 45. No tiene mitad, pero sí tiene tercia. Tercia de 45 es 15, porque multiplicar 15 por 3 da 45. Seguimos con tercia. Tercia de 15 es 5, ¿no? Porque 5 por 3 es 15. Luego quinta, 1. Entonces 45 es el producto de el número 3 multiplicado dos veces, o sea, 3 al cuadrado por 5. Una vez hecho esto, vamos a representar la expresión, pero esta vez ya con sus factores primos. Vamos a ello. 15 al cuadrado. 15 es 3 por 5. Pero como está elevado en exponente, es preferible agruparlo en un paréntesis, porque si le ponemos así, podemos pensar de que el exponente es solamente de la base 5, ¿no? Para evitar ese error, lo agrupo en paréntesis. Por 25 es 5 al cuadrado.
por 49 es 7 al cuadrado. Muy bien, ahí hemos terminado en el numerador. Vamos al denominador. 35. 35 es 5 por 7. Por... y esto está elevado al cuadrado, ¿no? Casi me olvido. 45. 45 es 3 al cuadrado por 5. Pero todo esto está elevado también a un exponente, que es 2. Muy bien. Ahora voy a hacer un zoom acá, porque aquí es donde vamos a desarrollar. Y vamos a aplicar la siguiente propiedad. Primero, una propiedad que nosotros hemos visto es que cuando tengo un producto de bases distintas y todo esto elevado a un exponente, podemos separar cada factor con su mismo exponente, ¿verdad? Y otra propiedad que vamos a aplicar es que si tenemos un exponente y un paréntesis a otro exponente, copiamos la misma base y los exponentes se suman. Lo que preguntaba la compañera Irina, ¿verdad? Potencia de una potencia. Esas son las dos propiedades que vamos a aplicar hasta el momento. Tengo acá m igual línea, y acá aplico la propiedad que hemos copiado, 3 al cuadrado por 5 al cuadrado, y el resto copio igual. Acá también 5 al cuadrado, 7 al cuadrado, y acá voy a aplicar no solamente esta propiedad acá, sino también esta, 3, 2 por 2, 4 por 5 al cuadrado. Muy bien, una vez hecho eso, y fíjense, hemos respetado el signo de colección, la jerarquía. Una vez hecho eso, aplico la propiedad de bases iguales, ¿no? Producto de bases iguales, copio la misma base y sumo sus exponentes. ¿Ya? Voy a aplicar esa propiedad tanto en el numerador como en el denominador. Vamos a ello y ordenamos. El número 3 solamente tiene en el numerador una sola base, por lo tanto le copio igual. El número 5 en el numerador tiene dos bases y sus exponentes son el 2 y el 2. Entonces debo sumar, ¿verdad? 2 más 2, 4. Y el número 7 solamente tiene una sola base, así que no necesitamos, le copiamos nada más. En el denominador empezamos ordenando, ¿no? Primero el número más pequeño, o la base más pequeña, ¿no? 3 y el exponente 4 por el número 5, que se repite dos veces. Acá tenemos. ¿Qué hacemos con sus exponentes? Se suman 2 más 2, 4. Y el número 7, pues que no tiene nada más y lo copiamos. Muy bien. Y acá voy a aplicar la otra propiedad que me dice, ¿no? División de bases iguales, copiamos la misma base y los exponentes se restan, pero no en cualquier orden, ojo, siempre insisto en eso. Se restan el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Muy bien, entonces hago lo mismo acá, 3, 2 menos 4, ¿no? Por 5, 4 menos 4, por 7, 2 menos 2. Seguimos desarrollando. M es igual 3, 2 menos 4, números de signos distintos se restan, pongo el signo del número mayor, menos 2, por 5, 4 menos 4 es 0, por 7, 2 menos 2 es 0. Aplicamos la propiedad que nos dice que bases iguales, ¿qué digo base? Exponente 0 igual a 1, carambas. Y la otra propiedad es que cuando tengo un exponente negativo, se invierte la base para que se convierta en positivo el exponente. Esas dos propiedades voy a aplicar, ¿ya? En el primero, como pueden ver, no tenemos nada acá, entonces imaginariamente está entre 1, entonces tendríamos 1 entre 3 al cuadrado, ya positivo el exponente, por 5 a la 0 es 1, 7 a la 0 es 1. Entonces al resolver esto tendríamos 1, 3 al cuadrado 9, un noveno, ¿no? Un noveno, estaba
en el resultado correcto. Felicito a la compañera Valeria Escarre, ¿no? Estaba en el resultado correcto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Este es un caso donde netamente ya se aplican propiedades. No es que se me antoja de resolverlo así, a ver si voy a tener suerte, no. Fíjense ustedes aplicando las propiedades. Miren sus propiedades y digan, bien, aquí en este caso, ¿qué me conviene hacer? ¿Qué propiedad voy a hacer? ¿Ok? No es que debo hacerlo así porque tengo una intuición, no. Preguntas. Nada. Bien, voy a proponer otro caso que lo voy a resolver de inmediato, ¿ya? Porque acá hay algo nuevo y algo no tan nuevo, pero sí vale la pena recordar. Que es el caso número 14. Atentos, por favor. En el caso número 14 nos dicen reducir, o sea, hacer más pequeña esa expresión, ¿no? Es una fracción también, donde podemos observar que tenemos en el numerador una suma. Ojo, eso es una suma de dos bases. No tenemos propiedades para la suma, ¿cierto? Y cada base a su vez está elevado a un exponente que a la vez es una suma también. A más 2, A más 4 en el numerador, y en el denominador es una resta, donde los exponentes son A más 3, A más 1. Aquí vamos a aplicar de manera inversa, eso sí, de manera inversa, la propiedad que nos dice que producto de bases iguales se escribe la misma base y se suman los exponentes. Porque aquí ya se aplicó esa propiedad y no se está llegando a nada. Fíjense, para que más o menos se oriente, en este primer término, ¿no? Tengo 3 elevado a la A más 2, ¿correcto? Entonces, si yo quiero aplicar de manera inversa la propiedad, da lo mismo que de hacer 3 elevado al exponente A por 3 elevado al exponente 2, ¿verdad? ¿No? Si inicialmente está así, aplicando la propiedad, obtendríamos la base 3 y sumamos los exponentes. Solo que como no conocemos el valor de A, porque es una variable, pues nos dificulta reducirlo más. Entonces me conviene mejor presentarlo aplicando en forma inversa la propiedad, ¿ya? Y voy a hacer eso. E igual línea 3 a la A por 3 al cuadrado. Ya sabemos de dónde sale eso, y con la misma lógica me guío para los demás. 3 a la A por 3 elevado al exponente 4, 3 a la A por 3 elevado al exponente 3, menos, miren, este 4 no lo toco, simplemente lo pongo ahí, por, y acá nuevamente aplico en forma inversa, 3 a la A por 3 a la 1. Muy bien, hasta ahí alguna consulta. Estamos aplicando de manera inversa una de las propiedades. ¿Por qué hacemos eso? Porque estando así, y al no tener el valor de esa variable A, no nos permite avanzar. Bien, no hay consultas. Y acá debemos recordar un tema que seguramente ustedes han visto en matemáticas. Si no lo han visto, pues ya abrimos bien los ojitos, que es el tema de factorización. Factorización. Primero hay que entender qué es un factor. En el tema de matemática, un factor, cuando estamos multiplicando, vienen a ser pues los números, esos números que estamos multiplicando. Por ejemplo, a nosotros multiplicar 3 por 2 por 5, los factores de esta multiplicación 3 son 2 y son 5. ¿Sí? Son los factores. ¿Sí? Son números o son expresiones que se están multiplicando. Y cuando estamos en el tema de álgebra, recordemos esto, hemos visto, por ejemplo, cuando tengo acá 2xy,
Ese es una expresión algebraica, ¿correcto? Como es una sola, pues es un monomio. Si yo le sumara, por ejemplo, 5xz y le resto menos 3mx, siguen siendo expresiones algebraicas. A las expresiones algebraicas se les separa o se cuentan por los signos más y menos. Ahí tenemos entonces en esa expresión algebraica tres términos. El primero, que es 2xy, 5xz y menos 3mx. Pero fíjense en algo. En los tres términos, en los tres, coinciden en una variable en común, que es x, ¿correcto? Que es x. Entonces lo que la matemática nos permite es extraer ese x, abrir un paréntesis y decimos, a toda esta expresión le quitamos x, ¿qué queda? 2y, más a toda esta expresión le quitamos x, ¿qué nos queda? 5z, menos a toda esta expresión le quitamos x, ¿qué va a quedar? 3m, cierro paréntesis. Lo que hemos hecho es una factorización. Ahora, si quisieran ustedes ampliar este tema, les invito, revisen, hay información en páginas web, hay incluso teachers de matemáticas que tienen sus canales, son youtubers, sobre factorización. Van a ver factor común monomio, factor común polinomio y algunas técnicas de factorización. Pero por lo pronto, en nuestro caso, solo necesitamos ese tema, ¿sí? Regresamos a nuestro tema acá. En el numerador tenemos dos términos, recuerden, los términos son separados por los signos más y menos. Y en el numerador hay un término que se repite y son comunes, 3 a la a. En el denominador es el mismo, 3 a la a. Entonces lo que voy a hacer es una factorización, tanto en el numerador como en el denominador. Copio el número que se repite, 3 a la a, abro paréntesis, y a cada término le quito justamente ese número. ¿Y qué nos queda? 3 elevado a la 2 o 3 al cuadrado más 3 elevado a la 4. En el denominador hago lo mismo, muevo la pizarra, 3 elevado a la a, abro paréntesis, 3 elevado al exponente 3 menos 4 por 3 elevado al exponente 1. Y fíjense, acá ya podemos simplificar o eliminar esto, ¿ves? Tanto en el numerador como en el denominador. Y resolvemos los exponentes que tenemos en los paréntesis. 3 al cuadrado es 9, 3 por 3. 3 a la cuarta es 81, porque, perdón, 3 elevado al exponente 4 es 81. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. 3 elevado al exponente 3 o 3 al cubo es 27, menos 3 por 4 es 12, ¿no? Ahí está. Entonces tengo acá E igual 81 más 9 es 90, 27 menos 12 es 15, ¿verdad? Sí, correcto. Y si nosotros dividimos o reducimos esta fracción, al final vamos a obtener 6, porque 6 por 15 es 30, es 90, 6 por 5, 30, llevo 3, 6 por 1, 6 más 3, 9. Ahí está. Entonces el exponente de esta operación es, perdón, el resultado de esta operación es 6. ¿Alguna pregunta hasta acá? Es el caso, ahí está. El número 13, número cabalístico, ¿ya? Es más corto todavía. Apliquen ustedes lo que hemos visto recientemente, factoricen lo que hay que factorizar, apliquen inversamente la propiedad y llegamos a un resultado. Compartan y escriban por favor su resultado en el chat. 5 minutos. En forma inversa, la propiedad de productos de bases iguales, escribimos la misma base y se suman los exponentes. Muy bien, ¿no? Entonces, profe, ¿qué estás hablando? Es la misma propiedad, pues, bases iguales, se suman los exponentes.
esa es la propiedad que estamos aplicando, ¿ya? Pero en forma inversa, en forma inversa. ¿Por qué? Porque como está presentado el caso, no podemos simplificar o eliminar n. Es un error que ustedes hagan esto, ¿verdad? No, no nos permite. Aunque yo sé que algunos que se lanzan al champú, al azar, a la suerte, ¿no? A veces les funciona. Pero no vamos a tentar a la suerte, hay que ir a lo seguro. Entonces aquí lo que han hecho ustedes seguramente es aplicar de manera inversa la propiedad, ¿no? Muy bien. Tanto en el numerador, y este era un caso más que feo pulso, hombre. Este era un caso más sencillo porque en el denominador, como han podido observar, no tenemos una expresión más larga, ¿verdad? Simplemente es 2 a la n por 2 a la 4. Y luego hemos factorizado, que ese es el término, factorizado 2 a la n, ¿no? 2 elevado al exponente 4 menos 2 elevado al exponente 3, todo esto dividido entre 2 a la n por 2 elevado al exponente 4. Acá ahora sí bien ya podemos eliminar, ¿no? Reducir, como quieran llamarlo. Y ahora resolvemos el paréntesis. 2 elevado al exponente 4, 2 por 2 4, 4 por 4 16, menos 2 elevado al exponente 3, 8, dividido entre, movemos un poquito la pizarra, 2 elevado al exponente 4 también es 16. Ojo, no vayan a hacer esto, ya saben, solamente se simplifica, se elimina, se reduce cuando se está multiplicando, no cuando estamos sumando ni restando. Atentos a eso, ¿ya? Entonces restamos acá, en el numerador obtenemos 8, 16 menos 8, y en el denominador es el mismo, caramba. En el denominador es el mismo resultado, 16. Y acá sí podemos reducir, ¿verdad? Que no les tiente tampoco a decir, ah, mira, puedo sacar octava. No, siempre estamos reduciendo con los números primos, ¿ya? No se tienten a querer resumir su cálculo, decir, no, saco octava o cuarta, no, vayan en orden, mitad, ¿verdad? Mitad de 8 es 4, mitad de 16 es 8, mitad de 4 es 2, mitad de 8 es 4, mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2. Entonces el resultado final pues es un medio, ¿no? Entonces ahí hemos coincidido, Irina, Ana Paula y Gladys. De repente faltó algo ahí, revisar al compañero Adam, pero se valora su participación. Esta participación queda, no olviden ahí en el chat, y queda como un histórico, no se borra, ¿ya? Entonces incluso se puede sacar las estadísticas, quiénes son los que más participan y todo lo demás. Muy bien, ¿algunas preguntas acá? Nuevamente aquí para facilitar el cálculo vamos a aplicar la propiedad en radicación que nos dice que raíz de una fracción podemos representar o tener individualmente cada una de los elementos de la fracción, tanto el numerador como el denominador, por separado en la misma raíz. Esa propiedad vamos a aplicar. Entonces vamos a tener acá raíz cuadrada de 4 dividido entre raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de 3 dividido entre raíz cuadrada de 4. Por favor, el audio. Muy bien. Continuamos. Y acá podemos nosotros calcular las raíces cuadradas, ¿verdad? Que sean exactas. O la raíz de que sea exacta, ¿no? La raíz cuadrada de 4 es 2. Entre raíz cuadrada de 3 menos raíz de 3 entre raíz cuadrada de ¿cuánto? Perdón, raíz cuadrada de 4 también es 2, ¿verdad? Raíz cuadrada de 4 es 2. Tenemos una diferencia de dos fracciones
Pero observen y recuerden la explicación que hice al inicio, que en matemática tratamos de evitar que los denominadores de las fracciones sean números irracionales. Observen, en estas dos fracciones, ¿cuál de esas dos, la de la izquierda o la de la derecha, es un número irracional en el denominador? Correcto, en la izquierda observamos que el denominador es raíz cuadrada de 3. Y si nosotros intentamos calcular este resultado, es un número decimal, no infinito. Pero como hemos aprendido en el tema de decimales, no se puede representar mediante una fracción generatriz. A estos números hay que apuntar y a estos números debemos nosotros aplicar la racionalización. Entonces, aparte de estas dos fracciones, voy a hacer un paréntesis en el cálculo y me voy a fijar en esta. ¿Ya? ¿Qué me dice? Lo voy a hacer con otro color, con azul. 2 entre raíz cuadrada de 3 por, ¿no? Acá estamos haciendo la racionalización. ¿De qué trata la racionalización? De convertir el denominador de una fracción de irracional a racional. Así como hacíamos nosotros la homogeneización, este es un proceso que convierte el denominador de una fracción que inicialmente es un número irracional a un número racional. Suena trabalenguas. ¿Y cómo se hace eso? Se multiplica por su factor racionalizante. Prácticamente es el mismo número. Se multiplica y se divide por raíz de 3 y se divide entre raíz de 3. Al hacer eso, fíjense ustedes, no estamos alterando la fracción, porque tranquilamente ustedes podrían reducir y al final obtendríamos 1, ¿verdad? No se estaría alterando, para nada. Entonces multiplicamos 2 por raíz de 3, caramba, es con azul, 2 raíz cuadrada de 3, entre raíz de 3, 3 por 3 es 9, muy bien, ¿no? 2 raíz cuadrada de 3, y la raíz cuadrada de 9 es 3. Por lo tanto, esa fracción que inicialmente era 2 entre raíz de 3, al final, ya efectuándose la racionalización, obtenemos 2 raíz cuadrada de 3 entre 3, ¿no? Ya el denominador es un número racional y justamente eso es lo que buscamos. Y ese valor vamos a apuntar acá. Volvemos a nuestro caso. Racionalizando esto nos queda 2 raíz cuadrada de 3 entre 3 menos raíz cuadrada de 3 entre 2. Ahora sí, regreso al tema de fracciones, ¿no? Regreso al tema de fracciones. Tengo ahí el denominador 3 y el denominador 2. Entonces el MCM de 3 y de 2 es igual a 6, ¿correcto? Por lo tanto, el MCM va a ser 6 de la primera, de la segunda, 6 y 6. Divido y multiplico. 6 entre 3 es a 2 por 2, 4. 6 entre 2 es igual a 3 por 1, 3. Muy bien. Como ya los denominadores son iguales, escribimos el mismo denominador y los numeradores con su signo, ¿no? Se respeta su signo. Y al final el resultado acá es 4 menos 3, 1. O sea, 1 raíz cuadrada de 3 entre 6. Y recuerden que esta unidad simplemente no se lo pone, se sobreentenderá que es 1. Ojo, los radicales se tratan en las operaciones de suma y resta como si se trataran de una variable. Entonces solamente se suman y se multiplican los coeficientes, ¿no? Y ahí tenemos entonces el resultado. ¿Alguna pregunta hasta acá?
ninguna. Bien, les voy a proponer entonces un caso para que ustedes apliquen la racionalización, ¿ya? Un caso sencillo nada más. A ver, veamos. Está desarrollado, ¿eh? No, ya lo hemos desarrollado.